Hola, buen día a todos, buenas tardes, de acuerdo al lugar donde estén. Gracias por acompañarnos una vez más en estos webinarios que desde hace 3 o 4 años venimos brindando junto a Manage Engine, en donde el objetivo es tratar de hablar sobre temas relativamente nuevos o que estén en boga en este momento relacionados, por supuesto, a tecnología y a seguridad de la información. Y por otro lado, también en la segunda sección de la charla me acompaña Diego Montenegro, que va a mostrar algunas de las herramientas con las cuales se puede llegar a implementar algo de la teoría que yo voy a presentar durante la primera charla, sobre la primera parte, perdón. Sin más, me presento rápidamente. Soy Cristian Borguelos, lo voy a estar acompañando durante esta primera parte. Soy licenciado en sistemas y director del sitio segu-info.com.ar, que están todos invitados a conocer y demás. Es un sitio totalmente gratuito en donde brindamos información sobre seguridad informática, ciberseguridad, seguridad de información, llámenle como quieran. La realidad es que tratamos de brindar la mayor cantidad de pautas posibles, de información posible sobre cómo mantener nuestros sistemas adecuados a la gran cantidad de amenazas que existen en la actualidad. Y justamente por eso también siempre aprovecho en esta oportunidad agradecer una vez más a Manage Engine por confiar en mí para brindar y llevar adelante este tipo de webinarios, lo cual es un gran placer desde el punto de vista personal también. Así que vamos a iniciar. La charla del día de hoy va a redundar en dos temas, en realidad son un montón de temas, pero van a ser dos temas principales. Por un lado, la necesidad hoy de agregar nuevos modelos de autenticación, identificación y autorización, y por el otro lado, en paralelo, cómo podemos llegar a implementar este tipo de modelos dentro de la organización. Y para eso, como decía anteriormente, también me va a estar acompañando Diego para mostrar algunas herramientas que se pueden implementar en la práctica. Entonces, volviendo un poco en el tiempo, ya hace 12 años ya, y acá es donde nos empezamos a dar cuenta que nos empezamos a poner viejos, hace 12 años ya pasaba un evento bastante particular, allá lejos y hace tiempo, en China, ¿sí? A esto se lo denominó Operación Aurora. En enero del 2010, Operación Aurora fue una operación llevada adelante por el gobierno chino contra distintas empresas de tecnología, entre las que se destaca principalmente Google, pero había bastantes más empresas, en donde el objetivo era tratar de infectar la red de esas empresas de tecnología, Google por ejemplo, y a partir de ahí ir propagándose, hacer escalamiento horizontal y vertical dentro de los servidores de la organización y ir extrayendo o exfiltrando, como se lo denomina generalmente, información corporativa y secretos corporativos de esas empresas. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque la realidad es que en ese momento, hace 12 años, todavía se podía llegar a hacer este tipo de escalamientos horizontal y vertical, es decir, ir navegando y desplegándose dentro de la red y tratando de obtener la mayor cantidad de información posible. Hoy todavía eso es posible y esto, por ejemplo, lo utilizan los ransomware, que hemos hablado durante otras sesiones en estos mismos webinarios, pero en esos tiempos todavía no existían la cantidad de modelos que existen hoy, de los cuales vamos a hablar, sobre todo el de cero, el de confianza cero, que podrían haber evitado este tipo de ataques. Y obviamente vamos a centrarnos justamente en cómo identificar estos ataques y cómo poder llegar a filtrarlos con las herramientas adecuadas y con un modelo de arquitectura, sobre todo, de red adecuado. Entonces, si ahora nos venimos un poco más acá, ya en mayo del año pasado, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva en donde trata de mejorar todo lo que tenga que ver con la ciberseguridad nacional y proteger los sistemas gubernamentales y federales de Estados Unidos, obviamente, pero esto habla también de la necesidad que tienen hoy, ya sea la parte gubernamental o la parte privada, para tratar de proteger sus redes. Entonces, evidentemente, hay una necesidad que tenemos que cubrir. Cualquiera de ustedes que hoy sea el CISO, sea el responsable de infraestructura o tecnología o de IT de una organización, sabe que efectivamente esto es así, por la gran cantidad de ataques que existen.
Y por otro lado, el NIST, el Instituto de Tecnología, de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, actualmente, hace casi un año, seleccionó, casi justito un año, no me había dado cuenta, seleccionó 18 compañías para realizar demostraciones de cómo funciona la tecnología y la arquitectura, en realidad la arquitectura, porque no es una tecnología en sí mismo, la arquitectura, ya lo vamos a contar, de Zero Trust. ¿Qué significa esto? Básicamente, no confiar en absolutamente nada, como vamos a explicar dentro de 2 o 3 minutitos, y tratar de controlar absolutamente todo lo que sucede dentro de la organización. A partir de ahí, por ejemplo, podemos tener algunos otros documentos, como vemos ahí la publicación especial del NIS 207, que habla específicamente de todo lo que tenga que ver con arquitectura Zero Trust y cómo esto, distintas empresas, Google, Microsoft, Oracle, Apple, etcétera, de distintas maneras han ido llevando adelante estas arquitecturas dentro de sus propias organizaciones. ¿Por qué? Justamente por la necesidad que veíamos recién y por la gran cantidad de ataques nuevos que todo el tiempo van evolucionando y vamos conociendo dentro de nuestras organizaciones. Entonces, justamente acá tenemos una cita textual de Google y tenemos otra de Microsoft también, en donde, por ejemplo, hablan ya de que tenemos que agregar nuestro número de teléfono de recuperación a la cuenta de Google y eso permite evitar gran parte, la mayoría, ellos hablan del 99% de los ataques de phishing que tenemos hoy. Es decir, simplemente agregando un elemento adicional de verificación y de autenticación del usuario, podemos ganar este grado de seguridad. Y lo mismo coincide, Microsoft dice que al habilitar soluciones de autenticación de múltiples factores, bloquean el 99% de los instintos de sesión no autorizados. Entonces, evidentemente, agregar elementos de este tipo de identificación, autenticación, autorización y demás, evidentemente colabora en todo lo que tenga que ver con la protección del usuario y la información que manejamos dentro de la organización. Entonces, acá aparece el primer punto que no está directamente relacionado al core de la charla de hoy, pero va a ser el inicio y el puntapié inicial para empezar a meternos en esta temática, que es lo que conocemos hoy como el doble factor de autenticación o el MFA como múltiple factor de autenticación. Básicamente, un mecanismo de protección que trata de protegernos contra ataques tradicionales de fuerza bruta, muy comunes hoy en cualquier tipo de ataque de un cibercrimen, y ataques también de ingeniería social, en donde se manipula al usuario para robarle su información. Básicamente lo que hace el múltiple factor de autenticación es agregar otro factor adicional, 1, 2, 3, 4, 5, ahora lo vamos a ver, que de alguna manera trata de garantizar que la persona que dice que se está logueando efectivamente es la persona real. Por lo tanto, es una medida adicional de seguridad, después vamos a ver otras, que buscan fortalecer el proceso de autenticación y de autorización del usuario. Si yo digo, soy Cristian y quiero acceder a tal o cual recurso, los múltiples métodos de los factores de autenticación van a intentar garantizar de alguna manera que efectivamente soy Cristian y que efectivamente tengo acceso al recurso que estoy solicitando. También aparecen algunos otros métodos, por ejemplo el de biometría. Los dos más tradicionales hoy son la de huella digital, muy utilizado sobre todo en teléfonos celulares, y lo facial, en donde también se está utilizando, sobre todo en entidades financieras, fintech, bancarias, etcétera, para garantizar la identidad del usuario. Por supuesto, esto nos sirve para tratar de obtener algún tipo de parámetro biométrico y a partir de ahí compararlo con alguna imagen que en teoría deberíamos haber tenido recolectada de antes, ¿sí? Entonces, lo que se hace es, yo tengo en una base de datos las minucias, las imágenes de la huella y el rostro, y lo comparo con lo que estoy recolectando en este momento. Obviamente, cualquiera que haya trabajado en seguridad o que conozca sistemas biométricos, y si no lo saben, se los cuento, estos métodos no son infalibles ni mucho menos. De hecho, hoy pasar una huella digital o pasar un proceso facial, hasta incluso podría llegar a ser más fácil que adivinar una buena contraseña de 7, 8, 10 caracteres en un teléfono celular. Entonces, evidentemente no lo tenemos que utilizar
como único método de autenticación. Acá vuelve la frase que siempre repetimos, que no existen las balas de plata. Yo no puedo confiar en un único método para garantizar el acceso de un usuario a un recurso determinado, independientemente de que ese recurso esté publicado en Internet o que sea de la red interna de la organización. Acá tenemos, por ejemplo, también otra cosa que se ha puesto muy de moda en entidades financieras y bancarias, que es la prueba de vida, tratar de garantizar de alguna manera que yo estoy vivo. ¿Cómo podemos hacer esto? Moviendo la cabeza, guiñando un ojo, sonriendo, etc. Pero también, para los que están en el mundo de seguridad, saben que hoy, por ejemplo, esto también se puede bypassear con procesos de deepface, en donde se anima la fotografía o cierta cantidad de fotografías de una persona de forma tal que finalmente se va a poder bypassear este tipo de proceso. Y vuelve la misma recomendación de antes, no confiar en un único método para autenticar a una persona. A partir de ahí podríamos decir, perfecto, agregamos segundo factor, tercer factor, cuarto factor y así sucesivamente. Por ejemplo, podríamos combinar un token físico, algo que yo tengo en la mano, por ejemplo, puede ser una tarjeta de acceso, puede ser un dispositivo del tipo FIDO, que después lo vamos a ver más adelante, combinarlo con una contraseña y combinarlo con un dato biométrico. Y a eso le puedo sumar, por ejemplo, datos de geolocalización, algo que hoy los bancos o los sistemas de correo electrónico, las redes sociales, utilizan mucho para tratar de decir, a ver, si yo hoy estoy en Argentina, dentro de 5 minutos no es lógico que aparezca logueado en Perú o aparezca logueándome en Colombia. Evidentemente hay un problema, es lo que hoy los sistemas denominan el viaje imposible. Yo no puedo estar, por ahora por lo menos, en dos lugares a la vez, ¿sí? Por supuesto, sabemos que puede ser una VPN, podemos saber, puede ser un falso positivo, etcétera. Pero en principio no sería lógico que un usuario se loguee en Argentina y 10 minutos después o una hora después se intente loguear en Colombia. Luego a eso le podemos sumar el tiempo, justamente lo que mencionaba recién. ¿Cuánto tiempo es lógico que tenga que pasar entre un logueo y otro, suponiendo que cambie de ubicación? Y a eso le podemos sumar lo que mencioné anteriormente de la prueba de vida. Hay un sitio que lo recomiendo ahí, twofactorout.org, que nos da de distintos sitios conocidos qué tipo de factores utiliza para garantizar la identidad de un usuario. Los sitios conocidos básicamente están listados todos ahí y podemos ver cuál es el nivel de seguridad, entre comillas, que impone cada servicio web que hoy estamos utilizando. Segundo, tercero, cuarto, quinto, etc. Por otro lado, podemos utilizar algunas otras cosas. Podemos, como ya dije, geoposicionamiento, algo que se empieza a poner cada vez más de moda y que justamente forma la base que después vamos a ver de confianza cero, que es el comportamiento. Cómo se comporta y es normal que se comporte una persona dentro de una red. Si yo siempre, todas las semanas que voy a trabajar o que accedo a la red, accedo a las mismas carpetas, accedo a los mismos servidores, ejecuto los mismos comandos, etcétera, no es lógico, o por lo menos anormal, que de un día para el otro empiece a acceder a carpetas que no tenía acceso o intente acceder a servidores que antes no tenía ningún tipo de acceso, etc. Por lo tanto, no significa que eso esté mal, pero evidentemente es un comportamiento anómalo. Si un día yo siempre mando, qué sé yo, por correo electrónico, mando 10 megas por día y un día mando 10 gigas por día, evidentemente hay algo raro. O alguien se apoderó de mi cuenta y está haciendo filtración de información, o directamente yo me transformé en un cambiacapa, como se lo llama generalmente, un insider, una persona que está haciendo algún tipo de ataque interno contra la organización. Luego tenemos, por ejemplo, Address Verification System, que también es un sistema muy utilizado por tarjetas de crédito, autenticación multifactorial, análisis constante de datos, ahora esto lo vamos a profundizar, para saber qué está sucediendo en tiempo real con los datos de la organización y de los usuarios. Y a todo esto, esta recolección robusta de datos, actualmente se le empezó a llamar ADN digital. Es decir, cómo me comporto yo digitalmente, obviamente en una red, cuál es mi comportamiento normal y a partir de ahí ver el análisis basado en riesgo. A partir de todos los datos que yo voy recolectando históricos de un usuario, ver
qué es un comportamiento normal y qué es un comportamiento riesgoso. Para aquellos que vengan hace mucho tiempo de redes y demás, saben que también, por ejemplo, un SIEM se comporta de manera similar. Yo recolecto eventos de los servidores, de la red, de todos los paquetes que van pasando por la misma, y a partir de ahí, a través de un análisis más o menos inteligente, puedo levantar alertas de un comportamiento anómalo. Aquí sucede lo mismo, pero lo que estamos analizando es el comportamiento de un usuario. Entonces, se termina basando en toda la administración de riesgo. Yo puedo determinar, de acuerdo a la cantidad de información que voy recolectando en tiempo real, cuál es el riesgo al que estoy expuesto en un momento determinado. Y acá nos lleva también a la autenticación Zero Factor, que también es algo que no es el de hacer el core de la charla, pero se está empezando a poner de moda, que básicamente nosotros podemos hoy, con los avances tecnológicos, combinar esa inteligencia que hablaba anteriormente de las máquinas, más la inteligencia humana que le podemos llegar a agregar nosotros, para tratar de hacer una recolección robusta de datos, análisis constantes de datos, y todo esto siempre tratando de apuntar, que eso es un gran debate en el que voy a intentar no meterme, apuntando a la transparencia de la privacidad. ¿Por qué? Porque hay una línea muy fina entre la cantidad de datos que yo recolecto y que utilizo para construir mi ADN digital y el abuso de la privacidad o la violación de mi privacidad, porque hay un montón de información que seguramente el usuario no va a estar contento si yo le empiezo a recolectar información privada y por supuesto eso después lo utilizo para hacer mi análisis inteligente de datos. Este tipo de discusiones está hoy también muy en boga, sobre todo con las redes sociales. Facebook ha tenido problemas de este tipo, o Meta, llámenle como quieran, ha tenido problemas de este tipo, sobre todo en la comunidad europea. TikTok ha tenido problemas en la comunidad europea y en Estados Unidos, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, se viola la privacidad del usuario en pos de tratar de obtener mayor cantidad de información del mismo, para, obviamente, primero con un fin de marketing, en esos dos casos de esas dos empresas, pero el otro lado, suponiendo que yo quiera hacerlo solamente para construir el ADN digital de la persona, tarde o temprano, en algún momento, se rebasa la línea de la privacidad. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con esto. Nosotros hemos tenido casos en empresas en donde la empresa por ahí dice, yo al empleado lo puedo controlar de todas las maneras que quiera. Bueno, hay que tener muchísimo cuidado y a veces vale la pena consultarlo a esto con un abogado de protección de datos personales para saber dónde está el nivel del límite. Entonces, si empezamos a hablar ahora sí de Zero Trust, algo muy normal que se hablaba siempre, este gráfico quizás algunos que han escuchado charlas mías lo deben conocer, se hablaba mucho del castillo o del foso. Es decir, había un lugar, en este caso el foso o el borde exterior del castillo, que servía como control completo para acceder al centro de ese castillo. Básicamente era un punto único de fallo, porque si yo lograba pasar el foso y lograba pasar la puerta de acceso, el rastrillo, o bien saltar las torres o lo que es la puerta externa, básicamente estaba dentro de la organización o del castillo en este caso. Era algo que se hablaba siempre y que en la seguridad tradicional hoy lo conocemos siempre como el firewall. ¿Sí? Nosotros teníamos como único punto de fallo el firewall. Si alguien bypassaba el firewall, obviamente puede acceder libremente. ¿Por qué pongo entre signo de pregunta el antes? Y porque la realidad es que hoy todavía las organizaciones tradicionales siguen aplicando este modelo. ¿Hacia dónde deberíamos ir? Deberíamos ir justamente hasta un modelo de Zero Trust, en donde la idea es que yo nunca tengo que confiar en nadie. Yo, perfecto, digo, Diego es una muy buena persona, lo conozco, es un gran amigo, trabaja conmigo hace 20 años, etcétera, etcétera, pero igual no voy a confiar en él. ¿Por qué? Porque obviamente una persona es dinámica, su comportamiento es dinámico, su psiquis es dinámica y por lo tanto, tarde o temprano, algún día, por X motivo, podría decidir transformarse en algo que atente contra la organización. O el caso más tradicional, yo infecto a Diego siendo atacante, infecto la computadora de Diego, él nunca se entera, él no tiene mala intención, pero a partir de ahí lo uso
como un punto de salto para infectar servidores, para escalar privilegios dentro de la red, etc. ¿Sí? Algo que hoy, por ejemplo, los troyanos del tipo ransomware hacen de manera prácticamente genérica todos los días. Entonces, no voy a confiar en el usuario, no voy a confiar en el equipo tampoco, y lo que voy a hacer siempre es verificar, ¿sí? Siempre voy a estar mirando todo lo que está sucediendo en la red con los usuarios, con los equipos de networking, etcétera, etcétera, y a partir de ahí tomar decisiones basadas en el riesgo, como dije antes. Entonces, el modelo o la arquitectura Zero Trust, acá está una versión resumida de la definición original que en el 2009 publicó Forrester, justamente un año antes del ataque de Aurora, que mencionaba al principio. Básicamente, Zero Trust es un estándar de seguridad que elimina ese concepto que dije recién de confiar en cualquier cosa dentro y fuera. Acá no importa si la persona está dentro o fuera de la organización. Simplemente no confío en él. Y por otro lado, empieza a desaparecer, ahora lo vamos a mencionar, el concepto de perímetro, ¿sí? Y trato de impulsar políticas totalmente estrictas de verificación de la identidad del usuario para a partir de ahí otorgarle un permiso determinado. Es decir, lo que mencionábamos anteriormente con el segundo factor de autenticación y el múltiplo factor de autenticación, en donde intento garantizar la identidad de una persona para luego otorgarle, de acuerdo a la política de la corporación, entregarle el permiso que corresponda. Entonces, la mentalidad Zero Trust se basa en algunos puntos. El más importante de todos es el que mencionaba recién. Never trust, always verify. ¿Sí? Nunca confío, siempre verifico. Y asumo ciertas cosas. Lo primero que tengo que asumir es que la organización ya fue comprometida. La única punto es que todavía no lo sé, ¿sí? Todavía no me enteré. Esto cambia radicalmente el concepto tradicional de decir, abro comillas, a mí nunca me pasó, o en realidad es una empresa que nadie tiene interés en mi empresa, o si nunca me pasó, ¿por qué me va a venir a pasar ahora? Todo ese tipo de cosas son excusas normales que solemos escuchar en las organizaciones. Esto cambia radicalmente ese concepto. Yo tengo que asumir que ya fui comprometido, no que alguna vez potencialmente me podría pasar. Ya sucedió y obviamente probablemente no me enteré. El siguiente concepto es justamente relacionado con esto, que los actores maliciosos ya están dentro de la red, que ya tomaron control de algún elemento de la misma y potencialmente me están atacando de forma exitosa. Y finalmente, lo que hace Zero Trust es justamente tratar de potenciar todos los elementos que mencionaba anteriormente. La identidad del usuario, el proceso de autenticación, el proceso de autorización y el análisis del dispositivo. Es decir, si yo siempre me conecto con un dispositivo Android modelo tanto, si en algún momento cambio de modelo o cambio de marca, por decirlo, no significa que esté mal, pero debería, de alguna forma, tratar de tener monitoreado ese dispositivo con el que me estoy conectando. O si siempre me conecto desde Argentina a través de una VPN y a una red determinada, ¿por qué de un día para el otro cambio ese comportamiento? Se puede ver a dos cosas. O me transformé en un atacante, o alguien atacó mi dispositivo, tomó control del mismo sin que yo me entere, y a partir de ahí está haciendo una exploración dentro de la red. Entonces, algunos elementos que tenemos que tener en cuenta, esta vez después lo vamos a ver un poco más en detalle cuando veamos la práctica con Diego, aplicaciones en la nube y software como servicio, todo lo que tenga que ver con video, de traer el propio dispositivo a la red y el trabajo remoto, algo que hace 5 o 10 años todavía se discutía. Hoy, después de la pandemia, eso prácticamente no se discute. Fuerza laboral móvil, mismo motivo. El perímetro de seguridad inexistente que mencionaba anteriormente, ahora vamos a entrar en detalle en ese. Acceso a los datos dentro a la red desde afuera, cómo se comportan los colaboradores externos y las aplicaciones y los datos corporativos se mueven en entornos locales y en entornos híbridos. Hoy ya prácticamente, si estamos hablando de una configuración tradicional de cualquier organización, es muy normal que haya datos internos de la organización, pero sobre todo también trabajemos mucho con nube. ¿Quién por ahí no tiene un Office 365? No se ha conectado a Azure, a Amazon, a los servicios de GCP, de Google, etc. La realidad es que vivimos en entornos híbridos. Y esto, la pandemia lo aumentó, como dije anteriormente.
Lo que sucedió es que antes podíamos discutir alguna de estas alternativas. Hoy, después de 2 años de estar encerrados y trabajar de forma remota, prácticamente no lo discutimos. Entonces, un poco, para hablar un poquito de teoría de esto, los invito a que lo lean. Originalmente se había armado un grupo que se llamaba Jericó, era un foro de discusión de personas, de CISO, de responsables de seguridad de distintos lugares del mundo, en donde se empezó a hablar de lo que se conoce como desperimetrización, o sea, sacar el perímetro, ¿sí? O eliminar el perímetro. Jericó finalmente se terminó transformando en lo que es hoy, que también los invito a conocerlo, el Open Group Security Forum, en donde justamente a través de este foro se discute distintos niveles de evolución de hacia dónde va la red totalmente desperimetrizada, sin perímetro, sin el firewall como hablamos anteriormente, por lo menos el firewall tradicional, y a partir de ahí de discutir los modelos híbridos o incluso totalmente como software, como servicio y funcionando en la nube. Algo que hoy, por ejemplo, empresas nuevas de los últimos 5 años, una fintech, por ejemplo, es algo normal. Ya no existe la LAN, no existe la red local, no existe la VPN para acceder a una máquina o a un escritorio remoto. Todo es en la nube, totalmente desperimetrizado, sin el firewall que hablábamos anteriormente. Y esto cumple un poco el modelo Martini, no tiene nada que ver, por las dudas, aclaro, no tiene nada que ver con la marca Martini de las bebidas que puse allí, es simplemente una broma, entre comillas. Este modelo habla de que cualquiera, desde cualquier lugar, en cualquier momento, tendría que ser capaz de conectarse, ¿sí? Justamente, un modelo totalmente descentralizado en donde cualquier persona se puede conectar a cualquier recurso que necesite para trabajar, ¿sí? Acá vamos a agregar un principio más después. Entonces, el propósito de Zero Trust Architecture, ZTA, lo van a ver por todos lados así, es proteger los datos y, como dije anteriormente y remarqué, la privacidad del usuario y de la información que maneje la organización. Y podemos dividirlo en estas estrategias que tenemos acá. Primero, la segregación de tareas y el mínimo privilegio. Justamente el concepto que decía anteriormente que hay que agregar. Yo tengo que acceder solamente a los datos que necesito en un momento para trabajar. La microsegmentación, toda la red tiene que estar segmentada lo más minúsculamente posible, si me permiten la palabra, para solamente poder acceder a un momento determinado a los recursos que necesito. El múltiple factor de autenticación con el cual comencé la charla, el Just-in-Time Access, que ahora lo voy a mencionar, y todo lo que tenga que ver con el tracking, la auditoría y el logueo. Básicamente lo que se busca es, y acá mucha gente probablemente esto lo va a discutir, pero es así, los administradores ya no tienen derechos administrativos, pero cuando surge la necesidad de administrar algo, básicamente existe el medio que se llama Just in Time para obtener derechos elevados. ¿Qué significa eso? Que yo durante un tiempo determinado voy a hacer root. Durante un tiempo determinado voy a tener acceso al administrador. Eso se va a solicitar a través de un canal que va a estar perfectamente establecido, va a haber alguien que lo autoriza, se va a entregar un usuario con permiso elevado, con privilegios, con una clave determinada. Cuando la persona termina ese trabajo, automáticamente el usuario se deshabilita o directamente se deshabilita después de cierta cantidad de tiempo. A esto se llama Just-in-Time Access. Hay varias herramientas, por supuesto, que permiten este tipo también de elevación de privilegio mediante requerimiento. Entonces, lo que podemos ver es que vamos a tener lo que se conoce como el Trust Engine, un usuario, la aplicación y el dispositivo van a formar lo que se conoce como la identidad en la cual voy a confiar. Un usuario se va a conectar a una aplicación a través de un dispositivo. Y por otro lado, lo que voy a tener que hacer es controlar continuamente quién se conecta, a dónde se conecta, lo que se conoce como el contexto, a través de un entorno seguro y con el mínimo privilegio posible. Y cada vez que suceda eso, yo voy a tener que tener las herramientas adecuadas, acá donde está lo importante de la administración de todo esto, para auditar ese acceso. ¿Qué voy a auditar? La identidad, quién accede de qué manera, el endpoint, la aplicación a la que accede, la red a la cual está accediendo y desde dónde está accediendo, la infraestructura que voy a necesitar para esto y, por supuesto, lo más importante de todo y lo que buscamos en teoría proteger, los datos del usuario y los datos de la organización que está usando ese usuario.
Entonces, vamos a tener distintos escenarios. Acá no estoy diciendo nada nuevo, todos estos escenarios hoy los conocemos y cualquiera que en algún momento haya trabajado en una red los conoce. Acceso de los empleados a los recursos corporativos, independientemente de donde esté. Acceso de los empleados a los recursos de Internet. Por ejemplo, yo voy a poder tener permitido o no permitido navegar a un sitio determinado, ya sea, por ejemplo, bloquear una red completa porque está sospechada que es un IOC, un indicador de compromiso, relacionado con un malware, por ejemplo. O directamente porque no le estoy dando acceso a que un usuario acceda, por decir algo, no quiere decir que haya que hacerlo así, a Instagram en tiempo de trabajo, en horario de trabajo. Acceso de contratistas, de terceros, de proveedores a recursos corporativos y de Internet. Mismo recurso, pero todavía más sensible que lo anterior. Porque si yo estoy accediendo como contratista, como proveedor a una empresa, tengo que limitar perfectamente el escenario o la red a las cuales van a entrar esos proveedores. No es lógico que alguien simplemente por ser un consultor o ser un proveedor de una empresa pueda acceder a cualquier parte de la misma. Algo que lamentablemente hoy todavía en los ambientes corporativos se sigue viendo. Comunicación entre los servidores de la empresa, algo que el ransomware, como dije varias veces ya, ha puesto en evidencia. Si yo accedo a un servidor, por ejemplo, a un file server, es lógico que después acceda también al AD corporativo, y la realidad es que no. Pero mucho del comportamiento tradicional de una red asume que si yo accedo a un servidor, probablemente pueda acceder a otro. Entonces, esto es justamente el tema de la falta de segmentación, la falta de respetar la política de mínimo privilegio. Los administradores, simplemente por ser administradores, como dije antes, tienen un privilegio elevado y por lo tanto pueden acceder a recursos que son extremadamente críticos de la organización. Un ejemplo que solemos ver, sobre todo en bancos, por ejemplo, un administrador que acceda a un server de SWIFT, el sistema internacional que justamente sirve para hacer transferencias bancarias entre países y distintos bancos internacionales. No está bien, y de hecho esto por supuesto hay toda una normativa al respecto, que un administrador, simplemente por ser administrador de una red, tenga también acceso, por ejemplo, acceso administrativo a la red de SWIFT. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Colaboración entre empresas con socios comerciales, lo mismo, de vuelta. Si yo soy, vamos a suponer que soy SWIFT y brindo mi servicio a un banco, no es lógico que esa empresa, simplemente por ser un proveedor, tenga acceso a todo el resto de la organización. Y esto se logra desarrollando niveles de confianza. Justamente el Zero Trust, gran parte de su modelo, como veníamos diciendo, habla de establecer confianza para acceder a un dispositivo o un recurso determinado. Algunos mandamientos, acá si bien no son 10, estos son sacados justamente de Open Group, como dije anteriormente, validar la confianza, habilitar el trabajo moderno básicamente, es decir, bueno, todos los recursos que hoy tenemos en la nube, como software, como servicio, trabajo remoto, etcétera, habilitarlo. Acá no estamos recortando cosas, al contrario, estamos habilitando un montón de tecnología nueva y de recursos nuevos, que ahora voy a mencionar algunos, que tenemos que administrar adecuadamente. No estamos recortando cosas, lo que estamos haciendo es tratar de administrar adecuadamente esas cosas. Habilitar seguridad, habilitar seguridad de los activos de acuerdo al valor, también algo muy importante. Implementar controles centrados en los activos, habilitar seguridad simple, utilizar mínimo privilegio que ya lo mencioné. Mejora continua, algo que para los que estamos acostumbrados a trabajar por procesos, es sumamente común. Y de nuevo, tomar decisiones basadas en la información. No recortar permisos o sacar privilegios porque sí, porque me pareció, sino que tengo que hacerlo basado en la toma, en la recolección de información. Entonces, los principios que voy a tener de Zero Trust son estos que están acá. Primero, verificar explícitamente absolutamente todo. La autenticación y el proceso de autorización son fundamentales. Si yo no tengo identificado al usuario, el dispositivo y la ubicación, es imposible que pueda llegar a verificar algo más, porque lo primero justamente es conocer perfectamente a mi usuario. Y vuelvo a repetir, el tema de la ubicación, el comportamiento, etcétera, el estado del dispositivo, si yo me conecto a un dispositivo infectado o no, por ejemplo, tener eso en cuenta. Mínimo privilegio, que vuelve a aparecer, por supuesto. Todo lo que tenga que ver con
el movimiento lateral dentro de la red. Si un usuario tiene acceso a un segmento de red, ¿es lógico que tenga a todo el segmento o puede acceder a todos los segmentos? ¿O solamente va a acceder a un dispositivo determinado o a una aplicación determinada? Algo que hoy todavía se sigue discutiendo, pero ya no debería ser una discusión, es que todas las sesiones deberían ser cifradas extremo a extremo. Esto aplica desde un chat hasta absolutamente todas las redes que utilicemos interna y externamente. Externamente prácticamente hoy no se discute. Internamente todavía se sigue discutiendo. Si es un servidor interno, es lógico que yo acceda por Telnet, que acceda por HTTP, y la realidad es que no. Sin embargo, hoy todavía las organizaciones lo siguen implementando de esa manera. Y finalmente, generar datos y analítica para tratar de obtener la mayor visibilidad posible y realizar inteligencia de amenazas. Algo que no vamos a entrar en profundidad acá, pero básicamente todo lo que tenga que ver con Threat Intelligence, inteligencia de amenazas, es tratar de aprender cómo me pueden llegar a atacar y con qué herramientas me pueden llegar a atacar, y a partir de ahí evaluar cuáles son las herramientas de bloqueo que puedo llegar a implementar. Entonces, volviendo a lo mismo, no se confía en ninguna red, incluida la propia, y de hecho la propia en la que menos hay que confiar, porque evidentemente con la gran cantidad de amenazas que existen actualmente, si yo empiezo a confiar en algún dispositivo o en una red o una parte de la misma, tarde o temprano, primero, estoy violando el principio de Zero Trust, por empezar, y segundo, tarde o temprano, alguien va a infectar un dispositivo y lo va a utilizar como elemento para empezar a escalar privilegios dentro de la red. Entonces, ahí tenemos algunas cosas que es Zero Trust, ¿sí? Obviamente no vamos a entrar en todas y cada una de las siglas, de hecho, alguna de ellas ya le hemos hablado en otras sesiones con Management, por ejemplo, hemos hablado de todo lo que tenga que ver con MDM, hemos hablado de PAM y PIM, todo lo que tenga que ver con acceso privilegiado y usuarios, de hecho ahora Diego justamente va a mostrar algo relacionado. Hemos tenido sesiones específicamente de MDM, hemos hablado por supuesto de múltiple factor de autenticación, hemos hablado de BYOD, hemos hablado de Cloud Access Security, hemos hablado de DLP y ahora también vamos a mostrar algo de DLP. Todo, ahí también menciono Threat Intelligence y Hunting de amenazas. O menor medida y forman parte de una arquitectura de Zero Trust. ¿Las tengo que tener a todas? Y la realidad es que no. Pero mucho también de las herramientas que utilizamos hoy, en mayor o menor medida, tienen uno u otro. ¿Sí? Algunos van a tener grises respecto a una herramienta, algunos van a ser específicamente para hacer algo, pero Zero Trust nos estamos hablando de todo esto y posiblemente de muchísimas otras cosas, de las cuales me fui olvidando las siglas a medida que lo estaba armando. Pero por lo menos tenemos que tener en cuenta esto. Lo más importante que quiero mencionar, el tema del acceso, el Identity Management, IAM, y todo lo que tenga que ver con acceso privilegiado, PAM, ¿sí? Justamente para el acceso de usuarios privilegiados, administradores que mencionaba antes. Bien, algunas afirmaciones que tengo que tener en cuenta. Siempre primero tengo que asumir que la red es hostil, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que, como dije anteriormente, ya me están atacando, ya hay alguien dentro de la red que la está utilizando para atacarme. Siempre van a existir amenazas internas y externas, no estoy diciendo nada nuevo. Hoy vivimos en la selva, ¿sí? Directamente. La localización de la red no es suficiente para confiar. ¿Qué significa eso? Que yo simplemente porque me esté logueando desde un teléfono celular o de una red determinada o a una red determinada, no significa que puedo confiar en esa persona. El ejemplo típico es, yo le doy acceso a una persona a un escritorio remoto, por decir algo, no hagan esto, le doy permiso solamente desde una dirección IP. Y luego asumo que esa persona es quien dice ser simplemente porque se conectó de esa dirección IP. Puede haber un montón de motivos, que no vienen al caso ahora, por los cuales se esté conectando otra persona a ese escritorio remoto. Entonces, son medidas de seguridad por ahí muy tradicionales, bastante básicas, que se suelen utilizar y que violan este principio de confianza cero que mencionaba. Todo dispositivo, usuario y flujo de red debe ser autenticado y autorizado. Es decir, yo primero, antes de acceder a algo, tengo que autenticarme. Y luego me tienen que autorizar expresamente, que esto es una política que vamos a ver ahora, que se llama PEP, justamente, tiene que haber una política expresa
de acceso a un recurso. Las políticas deben ser totalmente dinámicas y tienen que ser calculadas de acuerdo a la mayor cantidad de datos posible. Eso es lo que yo decía anteriormente de tomar decisiones en base a información. Y para esto ayudan las herramientas, porque yo no puedo hacer, una persona, no puede hacer esto de forma automática, porque estaríamos básicamente todos los recursos de seguridad de la información y los pocos recursos económicos que tenemos a veces, lo estaríamos desperdiciando, entre comillas, en brindar acceso y sacar acceso a una persona o un recurso. Esto lo tiene que hacer una herramienta, tiene que ser de forma automática, de forma dinámica y, como dije antes, en tiempo real, just in time. Y las reglas de acceso tienen que ser totalmente granulares. ¿Por qué? Porque tengo que hacer cumplir el mínimo privilegio. Entonces, para esto justamente existe una política. Esto que vemos acá, no voy a entrar en detalle, pero esto sería un ejemplo de los componentes que podría tener de todo lo que tenga que ver con Zero Trust. De hecho, está justamente sacado de la normativa NIST 800-207 que mencioné al principio, y acá tenemos el PEP que decía recién, Policy Enforcement Point, en donde una vez que el sujeto está autenticado, va a pasar por esta política y de acuerdo a lo que se haya planteado en la política general de la organización, va a acceder o no va a la organización. O sea, ¿se va a confiar o no se va a confiar? ¿Basado en qué? En toda esa información que tenemos ahí en los cuadritos con la flecha. De acuerdo a, por supuesto, a la identidad del usuario. Puede haber un sistema tipo SIEM, como mencioné anteriormente. Todo lo que tenga que ver con los logs de actividad, Threat Intelligence y un montón de otra información que podemos ir recolectando de acuerdo a las herramientas, las siglas estas que mencioné anteriormente. Estos son los componentes lógicos vistos muy por encima de cómo se debería comportar una arquitectura de Zero Trust. Entonces voy a tener algunos principios. Primero, todas las fuentes de datos y los servicios informáticos se van a ser considerados un recurso, es decir, algo que va a poder ser utilizado y algo que alguien potencialmente podría tener acceso y utilizarlo, para el bien o para el mal. Todas las comunicaciones tendrían que ser cifradas de forma tal que independientemente de dónde se encuentren, siempre voy a acceder a un recurso que está encriptado. Vuelvo a repetir, independientemente de que este recurso sea interno o externo. El acceso individual se otorga por sesión, justamente con este acceso granular que mencionaba antes, con el mínimo privilegio. El acceso a los recursos está determinado por una política totalmente dinámica, como dije antes, de acuerdo a la entidad comprobable del cliente. Se supervisa toda la integridad de todo lo que tenga que ver con los activos de la organización. Acá también aparece una herramienta nueva, lo que se conocen como CDM, en donde lo que voy a tratar de ver cuál es el grado de integridad que tiene un activo. Finalmente, la autenticación y la autorización de vuelta es dinámica y se aplica, por supuesto, antes que se permita el acceso a un recurso. Lo suena medio ilógico, pero está bueno aclararlo. Y por otro lado, se recopila la mayor cantidad de información posible para, a partir de ahí, tomar decisiones nuevamente. Entonces, este modelo continuamente se va actualizando. Cuando uno lo ve así, de esta manera, y vemos los principios tan generales, obviamente lo primero, y es lógico que suceda, lo primero que sucede es que no nos terminamos de ubicar de cómo hay que hacer todo esto. Justamente por eso vienen en ayuda también las herramientas que vamos a ver ahora. Acá tenemos, que vamos a ver en la práctica. Segundo. Entonces, acá tenemos algunos puntos que tenemos que considerar. Esto también está tratado en un documento que se llama Carta, de acuerdo a la sigla que le dio Gartner. Esto lo pueden descargar, es un documento que está en el sitio de Gartner, que es adaptación al riesgo de forma continua. De forma tal que justamente el modelo de Zero Trust va a ser un modelo de aprendizaje y de adaptación continua. De algunos puntos que se mencionan, no voy a entrar en detalle, pero algunos puntos que se mencionan en este documento llamado Carta, como digo, publicado por Gartner, básicamente nos dice que continuamente vamos a estar recolectando información y aprendiendo de esa información, de forma automatizada, vuelvo a repetir. Algunos beneficios que vamos a tener, primero, una red más segura, enfoque en datos también más seguro, protección mejorada contra las amenazas, impacto reducido por brecha de seguridad, esto es fundamental. Vuelvo a repetir lo que dije al principio. Yo no tengo que considerar que me podrían llegar a atacar.
tengo que considerar que estoy bajo ataque y que probablemente no lo sé. Entonces, ¿cuál va a ser el impacto en el caso que me estén atacando? Tengo que tratar de reducirlo al mínimo. Cumplimiento y visibilidad y todo lo que tenga que ver con reducción potencial de costo. Obviamente, si estoy reduciendo la cantidad de amenazas, estoy mejorando la seguridad, estoy disminuyendo el impacto, por supuesto, estoy reduciendo potenciales costos. Acá voy a tener, ¿qué me va a llevar esto? Primero, un esfuerzo importante, energía importante primero como para implementar este tipo de cambio. Por supuesto, también me va a llevar tiempo, pero la realidad es que la sumatoria del esfuerzo, esa energía y ese tiempo de implementación de Zero Trust, porque ahora vamos a ver al final, me estoy adelantando a las conclusiones, no es tan fácil como parece implementar esto. El objetivo final es que vaya a tener un sistema y un proceso o el proceso de toda la organización muchísimo más seguro. Entonces, acá destaco una cosa. No es gratis esto, por supuesto, lleva un esfuerzo importante y energía por parte de la organización y tiempo, pero el resultado final es una organización muchísimo más segura. Y el ejemplo justamente son las grandes organizaciones, como mencioné hoy, Microsoft, Google, Oracle, etcétera, que implementan ya desde hace bastante tiempo modelos de Zero Trust. Entonces, si vamos a la desperimetrización completa, o sea, la pérdida completa del perímetro, esto es un gráfico bastante antiguo, como pueden ver, justamente publicado por el grupo Jericó, en donde tenemos el final del trabajo, lo tenemos con la red totalmente desperimetrizada. Pero fíjense que empezó bien abajo acá, con equipos standalone, o mainframe, que todavía se siguen utilizando, y PC tradicionales, redes. Después tenemos redes ya interconectadas, después tenemos redes conectadas al correo electrónico, luego redes conectadas al TEUN, FTP, email, web, etc. Luego tenemos redes que se conectan a otras redes privadas en el medio del gráfico, vamos a remarcarlo. Luego tenemos redes basadas en VPN, acá podríamos decir que gran parte de las organizaciones están acá hoy y acá. Luego tenemos colaboración con proveedores, por ejemplo, hay obviamente organizaciones que están trabajando en esta situación. Luego tenemos todo el proceso de empezar a consumir recursos. Esto, por ejemplo, hoy lo tenemos con las APIs. Hay, por supuesto, organizaciones que están trabajando con esto. Todo lo que tenga que ver con colaboración completa, basado totalmente en APIs. Hoy hay todo esto, podríamos decir que existen todavía redes en la actualidad. Y, por supuesto, redes que están completamente funcionando sin perímetro. O sea, hoy la realidad es que gran parte de todos estos cuadritos que vemos acá todavía lo tenemos desde organizaciones básicas, familiares y pymes hasta grandes corporaciones. El objetivo sería que todos, nunca va a pasar obviamente, pero bueno, que todos lleguemos al final de la nube acá. Bien, para finalizar entonces, ¿cómo hacemos una migración? Acá tengo 4 puntos que hay que destacar. Forma en que una empresa migra, tiene que tener una estrategia y una postura de cómo migrarlo. Arquitectura 100% Zero Trust es muy difícil, realmente, muy difícil. Una arquitectura híbrida probablemente sea lo más adecuado como para comenzar, es decir, nos basamos en el perímetro tradicional y empezamos a escalar esta flecha que veíamos recién y los cuadritos que veíamos recién. Y por supuesto, para migrar necesito conocer los activos que quiero proteger, físicos, virtuales, los objetos, los privilegios, los usuarios. Tengo que conocer los activos. Es algo fundamental que si quiero proteger algo, tengo que saber qué proteger. Parece algo obvio, pero lamentablemente muchas organizaciones no tienen, por ejemplo, un listado de activos. Y finalmente, de acuerdo a Forrester, este documento también está en la web, ellos nos dicen que este es el camino al éxito. Gran parte de las cosas que figuran en este gráfico yo ya las fui mencionando, pero por ejemplo, tenemos primero tratar de proteger la red, a ver si escribe mi lápiz, acá está, las redes protegidas, todo lo que tenga que ver con dispositivo protegido, usuario protegido y finalmente todo el programa de movilización completa de tratar de que todos los usuarios puedan trabajar desde cualquier lugar, accediendo a cualquier recurso, siempre y cuando tengan acceso y demás. Entonces, ellos lo que te dicen, este es un pequeño project, por decirlo de alguna manera, de cuáles van a ser los distintos hitos que se deberían ir cumpliendo en una aplicación para pasar desde una red tradicional, por decirlo de alguna manera, perimetrizada, hacia una red con Zero Trust. Vuelvo a repetir, no es algo que podamos hacer de un día para el otro y demás, pero paso a paso y con algunas herramientas que ahora le doy justamente el paso a Diego, podemos avanzar.
Hola Ahí Cristian, te ¿cómo dejo de estás? compartir Muchísimas video gracias y por la sesión listo. de hoy. Hola, un buen día para todos. Muchísimas gracias en primer lugar por compartir este espacio con nosotros. Hablando de Zero Trust, como siempre, de ciberseguridad del lado de Manage Engine y por supuesto con Cristian. Bueno, ahora en efecto voy a compartir pantalla para mostrarles a ustedes qué podemos hacer con el ecosistema de Zero Trust extendido. Ya vimos cómo funciona Zero Trust, cuáles son los beneficios de Zero Trust. Ahora es cómo hacemos Zero Trust en nuestra organización. Nosotros como administradores de seguridad, nosotros como todo lo que tenga que ver con dirección de seguridad informática, ¿cómo empezamos a hacer? Entonces ahí es donde viene el ecosistema de Zero Trust extendido, donde vamos a empezar una serie de pasos. ¿Cuál es la finalidad? Proteger los datos, ¿no? Los datos siempre es importante, es el activo más importante en una organización y vamos a empezar con los datos. Entonces, ¿qué es lo que dice Forrester a nivel de los datos? Empezar a crear políticas a nivel de DLP. Con eso vamos a comenzar. Si ustedes son administradores de seguridad, directores de seguridad, cualquier perfil que tenga que ver con un ecosistema de Zero Trust donde necesita hacer esto, pues vamos a comenzar con los datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un DLP. Entonces, aquí les voy a mostrar a ustedes cómo empezar a tener una organización, empezando a tener Zero Trust, no confiar, hostil absolutamente todo en temas de archivos. Nosotros no podemos confiar en nadie. Aquí no se trata de ganar confianza, sino de eliminar completamente la confianza. Entonces, poder tener dispositivos donde yo puedo ingresar y puedo ver mi archivo confidencial, donde no lo voy a poder ni siquiera abrir, donde voy a generar políticas de DLP para tener esa información confidencial dentro de mi organización. Y si yo quiero, como por ejemplo, poderlo enviar a un correo, pues automáticamente no poderlo enviar, ¿no? Entonces empezar a generar esas políticas a nivel de archivos, donde yo voy a generarlas y voy a intentar enviar ese archivo llamado confidencial, donde tengo otro archivo que es público y automáticamente sí lo voy a poder adjuntar en un correo, ¿no? Ahora, no solamente a nivel de correo, sino poder enviarlo hacia la nube, hacia cualquier archivo, cualquier documento que yo pueda enviar a nivel confidencial, donde automáticamente la herramienta me va a evitar eso. Entonces, voy a empezar a generar primero que todo, para generar un ecosistema Zero Trust, tener DLP, generar DLP dentro de mi organización para poder empezar con ese primer paso para Zero Trust. Ahora, volviendo a nuestra presentación, tenemos el personas. Ahora vamos a dedicarnos a las personas hostiles. Todo esto se enmarca en hostil. Entonces, aquí es donde hablaba Cristian del mínimo privilegio. Vamos a generar mínimo privilegio a las personas para poder realizar un control de acceso, como por ejemplo yo poder tener una herramienta a nivel de control de acceso privilegiado donde se va a conectar a un dispositivo, donde tiene un usuario, tiene una contraseña que no va a poder ver, donde se le comparte a este usuario una contraseña sin ver, solamente para consumir y automáticamente tener un control granular. Aquí es donde viene el mínimo privilegio. No le voy a dar acceso a todo un servidor, sino simplemente va a consumir la aplicación de ese servidor. Entonces empezamos a realizar ese Zero Trust extendido, ese ecosistema a nivel de personas, empezar a filtrar, a hacer un control de acceso únicamente a una aplicación. Se va a conectar a una aplicación y si quiere minimizar, pues no va a poder minimizarla, ¿no? Ahora, si va a querer cerrar la aplicación para poder ingresar a cualquier otra aplicación de ese servidor, pues no va a poder hacerlo, donde vamos a tener una pantalla negra, donde no vamos a entrar a los recursos del sistema, ni vamos a entrar a Google Chrome, ni vamos a entrar a ninguna otra aplicación. Entonces, ahí donde se ve el mínimo privilegio. Entonces, volviendo a la diapositiva, donde ya vimos los datos que los podemos atacar con DLP, donde ya vimos las personas, donde vemos el mínimo privilegio para estas, hacer una conexión remota, viene el tema de las redes, ¿no? Las redes también debemos saber que son hostiles. Todo debemos aquí desconfiar, nunca confiar en ellos. Entonces, ahí es donde viene algo muy importante y es ver qué es lo que está pasando en esas redes. Entonces, yo poder tener una herramienta que me indique qué es lo que está pasando, qué tráfico se está permitiendo, qué tráfico se está negando dentro de mi organización.
Entonces, poder identificar y poder tener esa visibilidad completa de toda la organización, ¿no? Ahora, hay la importancia de poder generar métricas y poder generar reportes con base a lo que yo pueda ver. ¿Con qué lo puedo ver? Con una herramienta de 100, por supuesto. Y absolutamente poder tener toda esa visibilidad que me genera poder tener toda la reportería, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo si quiero volver a mi presentación, puedo ver las cargas de trabajo. Entonces, ahora, para mí las cargas de trabajo son hostiles. ¿Qué son las cargas de trabajo? Ahí ya es donde vamos en el modelo OSI y vemos la capa de aplicación. Es donde vamos a ver las aplicaciones. Vamos a no confiar en las conexiones de las aplicaciones. Trabajamos en una organización, tenemos una aplicación donde está instalada en los dispositivos, una aplicación que está en un servidor de aplicación, pero tampoco vamos a confiar en ella. Entonces, para ello es importante analizar y poder ver qué es lo que está pasando en esas aplicaciones. Entonces, ahí es donde yo voy a ver y voy a ver todos los parámetros que tengo que ver con la capa de aplicación, con las aplicaciones, esas transacciones de las aplicaciones que yo tengo en mi organización, poder encontrar todos los parámetros en ella. Entonces, aquí estoy desconfiando de mi aplicación porque estoy haciendo una analítica directa en ella. Entonces, ahí es la importancia de poder yo generar esos parámetros y poder ver todo el tema a nivel, por ejemplo, en este caso de una base de datos. Yo desconfío de mi base de datos porque siempre debo desconfiar. Entonces, ahí vienen las cargas, el flujo de cargas, donde yo voy a ver parametrizado absolutamente todo lo que yo puedo hacer con Zero Trust en nivel de cargas de trabajo. Ahora bien, yo volviendo a mi presentación del ecosistema de Zero Trust extendido, pues vemos los dispositivos. Ahora, finalmente vienen los dispositivos. Entonces, como hablaba Cristian, de herramientas que tengan que ver con un MDM. Entonces, quiero mostrarles a ustedes aquí una gráfica de Manage Engine, donde me muestra el Mobile Device Management y puedo hacer una política muy granular. Es una política que me parece genial dentro de una organización para cumplir el Zero Trust y es el acceso condicional. ¿Qué significa el acceso condicional? Significa que un dispositivo que no esté parametrizado, que no tenga políticas de MDM, absolutamente no puede conectarse a la suite de Office 365 o también a la suite de Exchange. Entonces ahí es poder parametrizar esto y generar políticas de Zero Trust. Si no cumples con un requisito, no vas a poder acceder. Eso no significa de que confíe en ti. Simplemente debes cumplir con un requisito a nivel de MDM. Entonces, ahí es la importancia del acceso condicional y poder ver de que si un dispositivo no tiene parámetros de MDM, no está auditado, no está visible dentro de la organización, pues no va a poder conectarse a Office 365, no va a poder conectarse, por ejemplo, al correo. Entonces, si el dispositivo está bajo los parámetros, automáticamente poderse conectar. Entonces, empezamos a generar esas políticas de Zero Trust que me va a ayudar a poder tener todo el ecosistema de Zero Trust extendido, donde voy a empezar y la pregunta siempre es, bueno, Zero Trust, ya sé que es un Zero Trust, pero ¿cómo empezamos a realizar Zero Trust dentro de la organización? Entonces, lo importante de estos webinars es poder decirles a ustedes cómo empezar. Empiecen con los datos. Los datos es lo más importante. Empecemos con una solución de DLP. Entonces, sigamos bajo estos esquemas de que nos dice Forrester de cómo poder aplicar el Zero Trust en mi organización. Entonces, tenemos DLP a nivel de los datos, tenemos el acceso, el mínimo acceso privilegiado a los usuarios, donde vamos a darle un control de acceso por aplicación, no por dispositivo, para que tenga menos acceso a esto. Junto a eso, poder tener una visibilidad a nivel de redes, porque mis redes son hostiles, debo desconfiar de todo y debo tener una visión general de esto. Automáticamente pasar por unas cargas de trabajo donde voy a empezar a mirar mi capa 7 a nivel de aplicación. Voy a empezar a ver mis aplicaciones hostiles todas y empezar a parametrizar y a ver todos esos usuarios interactuando con mis aplicaciones y cómo las aplicaciones interactúan con otras aplicaciones. Y a su vez, un mecanismo de Zero Trust llamado
MDM. MDM está dentro de Zero Trust para poder generar toda la estrategia, ¿no? Zero Trust no es un producto, Zero Trust es una estrategia y esa estrategia se ejecuta a través de productos, de soluciones que por supuesto Manage Engine trae con ustedes. Muchísimas gracias por atender esta sesión. Cristian, ¿podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas? Efectivamente, ahí yo leo un par de preguntas ahora y adicionalmente como para cerrar también quería mostrarles esto que son los controles SIS de la versión 8. Para aquellos que no lo conozcan, es un documento que está abierto, ahí está la página web y demás. Recuerden que esto lo van a poder volver a ver después en el canal de Manage Engine, en donde están 7 pasos básicos y los controles que deberíamos implementar dentro de la organización con distintas herramientas, como venía mencionando Diego. Entonces, básicamente, esto sería un ABC, por decirlo de alguna forma, para nuestro camino de implementación de Zero Trust. Volvemos a lo mismo que decíamos antes. Vamos utilizando distintas herramientas para tratar de respetar este modelo. Así que también se los recomiendo como para que lo lean y le den un vistazo, porque está totalmente enfocado en la arquitectura de Zero Trust. Y un par de preguntas leemos ahí. Si, Juan hizo una pregunta. Sí, perdón. Si quieres te la leo, Cristian, ahí Dale, las preguntas. dale. Bueno, una pregunta muy importante me parece a mí y es, te la voy a dictar. Tengo dos situaciones a implementar. Una, se considera conveniente que a pesar de tener Windows Defender en un equipo, colocar un antivirus adicional es mejor. Esto es para el nivel de computadoras de cada persona en la oficina. Y dos, sin embargo, si utilizamos un antivirus a nivel nube para los servidores virtuales, ¿eso podría proteger mis servidores y las computadoras de la oficina o es independiente? Bien, ahí Jaime de hecho también le adelanta un poco la respuesta. Yo coincido con la respuesta que está ahí en el chat. Siempre cuando tenemos, tratar de ampliar la cantidad de soluciones, siempre y cuando obviamente tengamos los recursos necesarios, está bueno porque evidentemente, sobre todo en el caso de los antivirus, los EDR y demás, puede ser, y es absolutamente normal, que a una solución determinada se le pase tal o cual ataque o un malware en el caso de los antivirus. Entonces está bueno por ahí ampliar el espectro de tecnología. Pero volvemos acá, esto lo quiero destacar siempre. No es importante tanto a veces evaluar un producto, sino tratar de evaluar toda la estrategia completa de cómo estoy protegiendo la organización. Hoy un antivirus o un EDR o XDR, llámenle como quieran, la realidad es que es bastante limitado las protecciones que me pueda dar. Yo prefiero hoy tener una buena estrategia, por ejemplo, de identidad y de autorización y de segmentación de la red que tener un buen antivirus. ¿Por qué? Porque el ataque tarde o temprano va a suceder, como decíamos anteriormente. Entonces, si yo tengo la red bien segmentada, lo que voy a hacer es disminuir el impacto del malware que me esté atacando, independientemente del antivirus que esté usando. Así que por eso dividí la respuesta en dos partes. Está bueno a veces tener varias soluciones para lo mismo, a veces no tenemos presupuesto, pero sucede, y lo otro es tratar de minimizar el impacto teniendo una buena arquitectura. ¿Sí? Esa creo que es la mejor solución. Muy bien, Cristian. Otra pregunta que dice, ¿qué recomiendas para comenzar a hacer Zero Trust en una organización? Bien, justito la pregunta coincide con esta slide. Para mí es una buena alternativa el gráfico que mencionabas vos, por ejemplo, de ir tratando de identificar los activos y ver cómo hacer para prevenir la fuga de información con un DLP, por ejemplo. Y otra muy buena alternativa es esta que mostramos acá en pantalla. Tratar de tener, de seguir estos pasos que vemos acá, estos 7 pasos, en donde cada uno de ellos tiene cierta cantidad de controles, en donde pueden ver que el control 1, que está bien arriba a la izquierda, dice inventariar todos los activos, es lo que ya hablábamos. Y luego hablar de data recovery, de cómo voy a recuperar el dato en el caso que se pierda. Luego voy a seguir con el control 5, todo lo que tenga que ver con control de cuentas y demás. Cómo proteger los usuarios o cómo proteger los datos. Entonces, este es un buen camino que podemos seguir con distintas herramientas, obviamente, como bien mostraste vos recién, para tratar de implementar Zero Trust dentro de una organización. Obviamente no se puede hacer todo junto, por supuesto, entonces hay que empezar de a poquito con cada uno de los controles que nos van recomendando acá. Creo que ese es un buen camino. Y ahí también José pregunta por algún checklist o un big picture justamente de un esquema de cómo terminarlo. Creo que justamente con esto respondo dos preguntas.
Genial, Cristian. Bueno, y para finalizar, una última pregunta, esta sí puedo contestarla yo, y es, ¿cómo manejan en las empresas donde se tienen estos ecosistemas que impiden que lean tus propios documentos confidenciales para no entorpecer el trabajo diario? Aquí yo os digo algo y es importante, en primer lugar, los archivos confidenciales debemos sentarnos, las personas de seguridad, todas las personas de tecnología y empezar a definir cuáles son los archivos confidenciales en una organización. Ahora, una herramienta de DLP me ayuda a proteger esos archivos que yo previamente he definido, he identificado como confidencial. Como por ejemplo, si algún archivo o alguna organización tenga archivos confidenciales, por ejemplo, que tengan la palabra confidencial, entonces poder parametrizar estos archivos como confidenciales y empezar a tratar estas políticas de DLP para evitar que esta información salga. Ahora, es importante que el DLP no siempre debe ser 100% restrictivo, sino simplemente es solamente abrir algunos canales de comunicación para esa información confidencial de la organización. Bien, y también como para cerrar, otra buena forma de documentarse es leer esta guía, la SP 800-207, como para tener más información al respecto también. Genial. Recuerden que esta sección es grabada, posterior se sube a nuestro canal de YouTube llamado Manage Engine Latam. Entonces no se preocupen que no se han perdido, no van a perder la presentación, vamos a tenerla totalmente grabada. Y de nuestro lado, agradecerles, muchísimas gracias Diego, gracias a Manage Engine de vuelta por confiar en mí para este tipo de webinarios. Gracias a todos los asistentes y nos pasamos justito un par de minutos, no hay problema, creo que valía la pena por las preguntas. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y nos estamos viendo en el próximo webinario organizado por Manage Engine. Gracias a todos. Claro que sí, Cristian, gracias a todos, un buen día.